Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchas personas te habían escuchado ese día, Jesús. A algunos los curaste, a otros los escuchabas y dabas unas palabras de ánimo. Todos se llevaban algo de ti. Cuando se hacía ya tarde, con tus discípulos agotados, en vez de despedir a la gente, quisiste además darles de comer, multiplicando unos pocos panes y unos peces que tenía un muchacho de la multitud. Por fin el día ha terminado. Despides a la gente y por fin, ya de noche, encuentras ese momento de intimidad con tu Padre que tanto necesitabas. Les dices a tus apóstoles que se adelanten a la otra orilla, que tú irás después. Te dejamos, Jesús, orando. Y nos fuimos en la barca, como nos habías dicho. Esa noche, cuando la barca ya se había alejado de tierra, muchos estadios, comenzó a ser sacudida por las olas, con fuerte viento en contra. No podíamos volver atrás, pero tampoco avanzábamos. Nos dimos cuenta de que las olas y el viento habían tomado el mando y todos nuestros esfuerzos se encaminaban a mantenernos a flote. Estábamos muy asustados. Qué lejano resultaba ahora el milagro que habíamos contemplado pocas horas antes. Si al menos estuviese el maestro con nosotros, pero se había quedado en tierra. Llevábamos tiempo peleando con el viento y las aguas y con nuestra propia angustia interior cuando el Señor acudió en nuestra ayuda. Podías haberlo hecho de muchas maneras, pero se te ocurrió acercarte a nosotros caminando sobre el mar. Era de noche, y no era fácil reconocerte. Estábamos asustados y el miedo oscurece el juicio. Habíamos perdido la serenidad hacía ya tiempo, y en esas circunstancias, al ver tu figura, Jesús, comenzamos a gritar asustados: «¡Es un fantasma!». Entonces dijiste con una voz segura y serena: «Tened confianza, soy yo, no tengáis miedo». Las olas seguían batiendo con fuerza, pero bastaron esas palabras para que nuestros corazones no naufragaran. ¿Cuántas veces, Jesús, después de aquella noche, he buscado en la oración la luz de tu palabra, en medio de las dificultades y de las tormentas de mi vida? ¿Y cuántas veces la oración me ha salvado del naufragio? En aquel momento, Pedro tuvo una reacción inesperada llena de audacia. «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Creo que Pedro no pensó muy bien lo que decía. Y sorprendentemente, tú, Jesús, que amas los corazones audaces, le dijiste con voz enérgica: «Ven». Yo no podía imaginar esa respuesta tuya, Señor, y mucho menos que Pedro se acercase al borde de la barca en medio del oleaje. Comprendí de nuevo que la palabra de Jesús había llenado el corazón de Pedro de una valentía extraordinaria. A la voz de su maestro, Pedro sacó un pie por la barca, luego el otro, y se puso a caminar hacia el Señor. ¿Cuántas veces me he acordado después de esta escena, Jesús? Cada vez que me has pedido más audacia, me he acordado de Pedro. A veces no he sido capaz de saltar de la barca, quizá porque he rezado poco o he dejado de mirarte. Muchas veces, Jesús, cuando he encontrado a personas a quienes tú, Señor, has pedido una mayor audacia, les he hablado de esta escena. A veces Jesús pide que saltemos de la barca. Es el salto de fe que pides cuando nos llamas a seguirte más de cerca. Es el salto de fe que requiere la vocación. Es el salto de fe que requiere muchas veces casarse joven, sin tener todo asegurado, o abrir las puertas a nuevas vidas sin saber muy bien cómo nos vamos a apañar, o sacar adelante una empresa o una iniciativa apostólica en la que hay pocas seguridades. La vida de los que te siguen de cerca, Señor, es muchas veces un caminar sobre las aguas de la incertidumbre. Cuando Pedro caminaba sobre las aguas, sentía las olas y el viento con más fuerza que nosotros. Su vida dependía de la fe más que la vida de quienes estábamos dentro de la barca, precisamente porque él había bajado de la barca y marchaba hacia ti. Tú, Señor, nos animas mucho más a vivir de fe que a tener todo controlado y previsto. Pero quien vive de fe no por eso deja de sentir
la fuerza de las olas, del viento, de las dificultades. Son precisamente esos momentos para tomar conciencia, una vez más, de que vivimos de fe. No de una fe que calma las olas, que elimina las inquietudes, de caminar sobre ellas, sino más bien de una fe que en esa inquietud nos da una luz y una paz y un sentido a esas dificultades. La fe en ti, Señor, no nos asegura una vida tranquila, sin sobresaltos, sino una seguridad profunda en medio de la incertidumbre y del riesgo. Recuerdo que una madre que tenía ya unos cuantos hijos y que había quedado de nuevo embarazada en momentos de mucha dificultad económica, me decía que se sentía como Pedro caminando sobre las aguas, sin tierra firme donde apoyarse. Ella sentía esa angustia, pero no me lo decía triste, porque era una mujer de fe. Me dio una gran lección. Yo también quiero aprender a caminar sobre las aguas, pero para caminar sobre las aguas hay que mirar a Jesús. Vamos a volver a la escena. Cuando vi saltar a Pedro de la barca, al principio iba con el paso firme y seguro, la cabeza levantada, mirando fijamente al Maestro, que también estaba de pie, esperándole después de haber pronunciado esas palabras: ven. Pero pude notar que en un momento dado Pedro comenzó a bajar la mirada, dejó de mirar a Jesús y se puso a valorar la altura de una gran ola que se acercaba. Al dejar de mirar a Cristo, comenzó a caminar más despacio, con pasos más cortos, lleno de dudas y de angustia. Entonces se hundió y comenzó a agitar los brazos y a gritar: Jesús, sálvame. Jesús fue hasta él y le levantó agarrándolo de la mano, mientras le decía, esbozando una sonrisa: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Qué lección para mi vida cristiana. Si miro a Cristo, puedo caminar sobre las aguas. Si centro mi mirada en las dificultades, si me dejo absorber por ellas, si pierdo la visión sobrenatural, me lleno de ansiedad, de miedos, de angustia, de preocupaciones, los problemas se agigantan, mi fe se hace más pequeña y me hundo. Es el momento de volver a levantar la mirada hacia ti, Jesús. Es el momento de volver al diálogo con el Señor, a la oración. San José María decía: ¿estás triste? Haz oración. Podríamos decir nosotros: ¿estás angustiado? ¿Estás agobiado? ¿Los problemas te abruman? Haz oración. Mira a Jesús. Aligera el peso de las preocupaciones. Confía en la voz que te ha dicho: ven. Para saltar de la barca y caminar sobre las aguas de la vocación personal, es necesario aprender esta lección y recomenzar muchas veces cuando nos hundimos en la noche de la visión humana. A veces cuando veo a una persona planteándose la vocación de entrega a Dios, mirando los pros y los contras, calibrando las dificultades y las propias fuerzas, si tengo ocasión le digo: no mires tanto las aguas, el viento, las olas, mira a Jesús. Solo podrás caminar sobre las aguas de tu vocación con la mirada puesta en Jesús y con los oídos llenos de ese ven pronunciado por sus labios llenos de amor. Solo ahí está la fuerza, la audacia y la paz. Un hombre o mujer de fe experimentan la inquietud, la duda, se ponen nerviosos, se sienten avergonzados muchas veces, temen quedar mal, se ven incapaces, pero aceptan esos sentimientos sin atribuirles demasiada importancia, sin permitir que absorban la mirada y que paralicen su vida. No se rebelan contra ellos, no los ven como una prueba de su falta de fe, ni dejan que les desanime el hecho de sentirlos, sino que siguen adelante, levantando la mirada hacia Jesús, aunque se sientan superados o fuera de sitio, aunque haya cosas que no entiendan, aunque les tiemble la voz. Así se aprende a no dar especial atención a esas inquietudes, a vivir con ellas, a aprender a caminar hacia Cristo entre las olas, entre el viento. Y si la fuerza del viento o del mar nos impide ver a Jesús, entonces es el momento de sentirnos niños pequeños. Como decía San José María: ¿has visto a las madres de la tierra con los brazos extendidos seguir a sus pequeños cuando se aventuran temblorosos
a dar sin ayuda de nadie los primeros pasos. No estás solo, María está junto a ti. Con ella, el alma ha aprendido a fiarse de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.